en Romanos capítulo 8, versículos 2 y 3. Su palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Romanos capítulo 8, versículos del 2 al 3. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Elevemos una oración. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra que es bendita por los siglos de los siglos. Háblanos, edifícanos, consuélanos, anímanos, exhórtanos a través de tu palabra. Que tu palabra haga el efecto en nuestras vidas, para que cada día seguir creciendo en tu gracia, Señor amado, en tu conocimiento, ya que el conocerte cada día más nos une más a ti, Señor, para esperarte, porque tú un día vendrás por nosotros, Señor amado. Dame ciencia y sabiduría para hablar tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén, amén. Gloria a Dios, mi amado hermano. Entonces, mi amado hermanos, Romanos 8, capítulo 8, versículos 2 y 3, estuvimos hablando por lo que era la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ya que ese Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte. El pecado cuando se desobedece, en la cual la desobediencia lleva al hombre a la condenación eterna o a la muerte eterna. Entonces estuvimos viendo esa parte, ahora vamos a ver la otra parte, mis amados hermanos, llamámoslas así. ¿Cómo borraré mi pecado, verdad? La ley, cuando estábamos sin Cristo, señalaba, acusaba nuestros pecados, mis amados hermanos. Pero lamentablemente usted y yo, cuando estábamos sin Cristo, no nos dábamos cuenta que estábamos quebrantando los mandamientos de Dios. Lo hacíamos porque era nuestra naturaleza hacerlo, ¿verdad? Para eso en la carne sin Cristo nace, para hacer pecado, para ser desobediente, porque eso ya viene de los genes, ¿verdad? De nuestros primeros padres. Nadie puede ser bueno sin Cristo. Nadie puede cambiar su interno, su corazón, su alma. No puede cambiarlo porque ya nacemos con ese pecado. Ya nacemos con esa inclinación de desobediencia, ¿verdad? Porque nuestros primeros padres fueron desobedientes. Quebrantaron el mandamiento de Dios. Por eso usted ve que es muy importante las leyes, es muy importante la ley que esté en este mundo rigiendo para que no se vuelva un caos, no se vuelva una confusión, no se vuelva un problema, porque si no hubieran leyes, lamentablemente viviéramos en un país pues sin orden, un país donde el que quiera hacer va a hacer lo que le da la gana. Para eso son las leyes, para ponerle un stop al desorden, a la delincuencia y a todo lo que vaya en contra de la ley está para poner un alto. Y todo aquel que desobedece, hablando terrenalmente, ¿dónde irá? A la cárcel. ¿Dónde será? Condenado, será multado, será tantas cosas que las leyes establezcan para darle a la persona que no obedece, mis amados hermanos. Entonces, esa ley, que son los mandamientos de Dios, mis amados hermanos, esa ley del Espíritu de vida y la ley del pecado, ¿verdad? Es la que va a conducirme hacia aquel Cristo bello y hermoso, hacia aquel Cristo que murió en la cruz del Calvario. Entonces, al ver a ese Cristo crucificado, ¿verdad? Él me va a tocar a mí y me va a traer hacia Él. Ahí es donde yo voy a tomar la determinación si le quiero aceptar o lo quiero rechazar. Si yo le acepto, mis amados hermanos, Él borrará nuestros pecados. Desde el tiempo antiguo, mis amados hermanos, Dios ha llamado al hombre al arrepentimiento de sus pecados. Desde que Cristo vino a esta tierra, Él predicó perdón de pecados.
Y Cristo personalmente predicaba: arrepentíos y convertíos y creed en el Evangelio. Porque de tal manera amó Dios este mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Entonces estamos hablando de un Cristo, ¿verdad?, que pregonaba o predicaba el perdón de pecados. Entonces desde el tiempo antiguo también los profetas, cuando el pueblo de Israel desobedecía, venían con palabra de juicio para esos pueblos que desobedecían, más que todo en Israel. Él levantaba profetas con palabras duras para que el pueblo se vuelva a Dios. Y asimismo los profetas, al darle un mensaje duro, les daba la consolación. Pero lamentablemente Israel fue inclinado a la rebeldía, a la desobediencia. Y es por eso que Israel fue deshecho. Israel ya no existió como nación. ¿Por qué? Por la desobediencia, por la rebeldía, porque dejaron al Dios vivo. Y al dejar al Dios vivo, desaparece tu descendencia, aún desapareces tú, porque se deja al Dios vivo. Entonces Israel dejó a Jehová de los ejércitos. No escuchaba a los profetas, a los ungidos de Dios. No querían obedecer. Eran inclinados a la desobediencia. Recuerden que ellos más perecieron es por la idolatría. La idolatría que hay ahora en estos tiempos, en el cristiano de estos tiempos. ¿Ah? Entonces el hombre, al no querer al Dios verdadero, Jehová se aleja de ellos. Dice que mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. O sea, mi espíritu no tratará para siempre con el hombre. Hay un tiempo determinado en el cual Dios trató, y ya no quiso, pues ya lamentablemente Dios tiene que retirarse. Culpa de Dios no es, sino culpa de nosotros. Entonces, mi amor, hermanos, desde el tiempo antiguo Dios siempre ha llamado al hombre a que se arrepienta de sus pecados. Para que el pecado sea quitado, tiene que haber un arrepentimiento, ¿verdad? Si yo no me arrepiento de todo corazón, ¿verdad?, no va a haber un perdón de pecados. No basta de palabras, de palabrerías. No, mi amado hermanos. Aquí es un arrepentimiento de corazón. Cuando el hombre se arrepiente de corazón, él borra tus pecados, borra mis pecados. Y al hacerlo viene la promesa de él, que es el Espíritu Santo. Entonces ese Espíritu Santo que viene a mí va a poner esa convicción, esa seguridad de que yo era un pecador, de que yo vivía desobedeciendo los mandamientos de Dios. Porque cuando usted y yo llegamos a los caminos del Señor, ahí recién nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo cuando estábamos sin Él. Ahí nos dábamos cuenta que la Biblia decía: no mentirás, y éramos mentirosos. No adulterarás, y éramos adúlteros. No fornicarás, y éramos fornicarios. ¿Ah? Que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Ahí recién llegamos a comprender y a conocer la ley del espíritu de vida. Ahí nos dimos cuenta que mi actitud, mi acción, estaba en rebeldía con Dios. ¿Sí o no? Que ahí nos dimos cuenta que hacíamos lo que a Dios le desagradaba. ¿Por qué? Por el espíritu de vida que dio a nuestra vida. Nos hizo de ver nuestra condición, donde usted y yo nos merecíamos ir. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Entonces, mi amor, hermanos, para que el pecado sea quitado, tiene que haber un arrepentimiento. ¿Qué dice Isaías? Mire, desde Isaías capítulo 1, versículo 18, diciendo el profeta, uno de los profetas mayores, según dicen los teólogos, para que el pecado sea quitado, tiene que haber un arrepentimiento. Isaías 1:18. Dice Jehová a través del profeta Isaías: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, o sea, la grana es algo oscuro, algo intenso. Si fueren como la grana, dice, como la nieve serán emblanquecidos, blancos. Si fueren rojos como el carmesí, o sea, tanto el grana como el carmesí era una especie de tela roja intensa. Dice, si
serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, que dice, vendrán a ser como blanca lana. O sea, aquí habla de un perdón de mis pecados. Ese pecado que me condenaba, ese pecado que me hacía de ver delante de Dios una persona sucia, inmunda, porque nada sucio, nada inmundo puede estar delante de Dios. Entonces tuvo que venir la sangre de Jesucristo y nos hizo nuestra alma blancas delante de Él. Fuimos justificados delante de Dios por Jesucristo. Él ve nuestra justicia a través de Jesucristo, porque Él pagó el precio. Él fue el justo. Él es el que nunca pecó. Él es el que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Entonces, el Espíritu Santo, dando una invitación por medio del profeta Isaías al pregonar al pueblo de Israel, se refiere a la grana y al carmesí como los pecados, o sea, como la culpabilidad del hombre. Entonces nosotros no tenemos escape. Usted y yo éramos culpables de pecado, porque eso heredamos de nuestros primeros padres, mis amados hermanos. Toda clase de pecado es como un asesinato, de alguna forma. Entonces ahí hay culpabilidad de sangre. Usted y yo, mis amados hermanos, al cometer pecado, ¿verdad?, somos culpables. Estamos manchados de sangre. Pero la sangre que mata, pero viene la sangre de Jesucristo y nos da la limpieza a nuestra alma. ¿Sí o no? Que nos volvimos como unos niños. Somos como unos niños. Todo ese peso de pecado, de maldad, de iniquidad, de engaño, Dios está dispuesto a perdonar por medio del arrepentimiento. Todo pecado, dice la Biblia, le es perdonado al hombre. Muchos dicen, no, Dios no me perdona porque yo fui tal vez violador, yo fui asesino. Dios perdona todo pecado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todo pecado perdona a Dios. Aún nosotros en este caminar, de una o de otra manera hemos pecado. Pero gloria a Dios que nos arrepentimos y le pedimos perdón a Él. Y tratamos de batallar contra eso que nos hizo pecar, para esforzarnos y no volverlo a hacer, mis amados hermanos, porque ese es el éxito, no volverlo a hacer, mis amados. Entonces vamos a ver la sangre y el sacrificio en esta ley del espíritu de vida y la ley del pecado y de la muerte. Para haber sangre, ¿verdad?, tiene que haber un sacrificio. Un sacrificio requiere de sangre, derramamiento de sangre, mis amados hermanos. Entonces la sangre en el Antiguo Testamento, vamos a verlo como un valor de instrucción para llegar a la sangre bendita de Jesucristo. La sangre, mis amados hermanos, es muy indispensable para la existencia humana y animal. ¿Sí o no, mi amado hermano? La sangre compone este cuerpo de sangre. Cuando usted le van a hacer un examen para ver si está enfermo, ¿dónde le tienen que hacer su examen? De la sangre. La sangre es vida. Da vida a esta vida, mis amados hermanos. Miren lo que dice Levítico capítulo 17, versículo 11. ¿Dónde está la vida? Levítico 17, 11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Habla Jehová a través de los profetas. Porque la vida en la carne en la sangre está. Y yo les he dado para hacer expiación, dice la Biblia. Ya vamos a ver lo que significa expiación. Para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación por la persona. Esos son los sacrificios que mandó Dios hacer a los sacerdotes en el tabernáculo, mis amados hermanos. Vamos a ver lo que significa expiación, lo que dice aquí. Y yo les he dado para hacer expiación
por medio de la sangre. ¿Qué es expiación? Recuerden que expiación es expiar. ¿Y qué es expiar? Pagar las culpas de mi pecado mediante un sacrificio. Pagar las culpas de mi pecado mediante un sacrificio. Llevándolo del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel traía animales a presentar como sacrificio por el pecado de ellos. Traían un corderito, una ovejita, según el pecado traían y lo presentaban a los sacerdotes. Los sacerdotes tomaban, lo quemaban y la sangre la vertían en el altar. Entonces ahí había un sacrificio, y al haber un sacrificio había sangre. Y esa sangre les perdonaba exteriormente a todo aquel que en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, se acercaba a presentar ofrendas de animales por sus pecados. Entonces el pecado le era perdonado a ese hombre. ¿Usted cree que el hombre se iba cambiado internamente? No. Era exteriormente nada más. Ese ratito se arrepentía, ¿verdad? Ay, sí, me perdonó el Señor, ya. Y se iban contentos y maravillosamente tranquilos porque trabajó ese sacrificio solamente en sus sentimientos, en sus emociones nada más. Pero no fue algo profundo, no fue algo interno que hizo efecto para que pueda manifestarse exteriormente un gozo y una paz y una seguridad de que Él nos perdonó. Entonces ellos presentaban ese sacrificio y se iban contentos, pero nuevamente volvían a pecar. Imagínense cómo hayan sido esos sacrificios llenos de animales todos los días ahí. El sacerdote oficiando esos sacrificios con sangre ahí, rociando la sangre en el altar. Todos los días, imagínense la cantidad de hombres que pecaban y traían los sacrificios de animales. Ahora eso ya no está en vigencia. Un solo sacrificio y permitió Dios que sea hecho. ¿Quién fue? El Cordero de Dios que quita los pecados de este mundo. ¿Quién es? Jesucristo. Denle aplausos al Señor. Entonces esa expiación es expiar, pagar las culpas de mi pecado por medio de un sacrificio. Entonces, mi amado hermanos, pagar las culpas de mi pecado mediante un sacrificio, o borrar o purificar a través de ese sacrificio cuando mi Cristo murió. ¿Qué es purificar? Limpiar de impurezas, limpiar la moral interna. Por eso que la sangre de Jesucristo, que a través del Espíritu Santo de Dios nos limpió internamente, mis amados hermanos, al limpiarnos internamente, fuimos hechos nuevas criaturas. Una nueva naturaleza nació en nosotros. ¿Sí o no que usted se sintió raro cuando aceptó a Cristo? Ya no le salían malas palabras. Ya no le salía mirar a la mujer de pie a cabeza y codiciarla y desearla con su mente. Ya no quería robar, ya no quería fumar, ya no quería tomar, ya no quería mentir. Algo que ninguna religión, ni evangelista, ni pastor, ni papa, ni diablo, ni brujo, ni nadie puede hacer eso. Eso lo hizo solamente el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. En esa sangre bendita que nos limpió, o sea, su Espíritu Santo, nos limpia y viene a morar en mi vida y en su vida. Ahí somos nuevas criaturas. Si usted no amaba, ahora ama. Yo no, mi amado hermano. Si antes usted odiaba, ya no odia. Si antes usted robaba, ya no roba. Si antes usted era más chismosa que mi abuela, ya no es chismoso. ¿Sí o no, mi amado? Somos nuevas criaturas. Ya no deseamos ni nos place volver a hacer lo malo. ¿O usted es lo contrario todavía? No, mi amado hermano. Tenemos que arrepentirnos. Entonces, mi amado hermanos,
Purificar es limpiarnos de impureza, limpiar nuestra moral interior, hacernos puros, mi amado hermano, limpios, transparentes delante de Dios y delante de los hombres, delante de mi familia, delante de mis padres, delante de mis hermanos, donde quiera que yo estoy, escuela, trabajo, en el centro, somos hombres puros, limpios, diáfanos, transparentes, sin hipocresía, mis amados hermanos. Entonces, a través de esa expiación, volvemos al estado original que tenían nuestros primeros padres. ¿Cuáles eran nuestros primeros padres? Adán y Eva. Ese sacrificio de Cristo, esa sangre, me limpia y me purifica. El Espíritu Santo hace esa obra y vuelvo al estado original de mis primeros padres, sin malicia. Ellos eran inocentes, puros. Imagínense, tanta inocencia había en ellos que no sabían que estaban desnudos. Cuánta inocencia, cuánta pureza, cuánta santidad había en ellos. Pero que desobedecieron. ¿Por qué? Porque son creados por Dios. ¿Usted cree, amado hermano, que no estamos extensos a poder pecar, a poder caer? Estamos extensos a eso cuando nos descuidamos de Dios. Aquel que está descuidado de Dios es más propenso a caer más rápido todavía. Si aún nosotros, los que nos esforzamos en buscar a Dios, en amar a Dios, en vivir en intimidad con Dios, viene la tentación, viene el enemigo, viene esta carne a querer desubicarse de la santidad. Pero gracias a Dios porque estamos pagando el precio, estamos buscando a Dios a tiempo y fuera de tiempo. Ese es el que nos fortalece, esa es la fuerza del Espíritu que a través de la oración, del ayuno, de la intimidad con Dios, me da la fuerza para vencer la adversidad, para vencer el pecado. Porque aquí no se le quiere levantar el pecado. Aquí no quiere esa nueva vieja naturaleza que teníamos venir a levantarse. Hermano, ¿a quién no le viene, hermano? Al gran ungido que sea, le viene esa concupiscencia. Pero gloria a Dios, que el poderoso vive en nosotros. Y andamos de victoria en victoria, trastabillamos, pero no caemos postrados en el suelo. Él nos vuelve. Ya cuando estamos a punto de caer, viene Él y nos levanta. Por la fidelidad de usted y de mí. Por eso es bueno ser fiel a Dios, mi amado hermano. Es bueno ser fiel a Dios, porque en los momentos de debilidad, de flaqueza tuya, viene Él y te levanta, viene Él y te restaura, viene Él y se revela a ti, viene Él y hace cosas grandes y maravillosas contigo. Por tu fidelidad, mi fidelidad. El aplauso al Señor. Por eso es bueno ser fiel a Dios. Seamos fiel a Dios. ¿Cómo yo le soy fiel a Dios? En mi intimidad con Dios, porque de ahí es donde yo tomo la fuerza, la autoridad que Él tiene para darme, en mi intimidad con Dios, en no mancharme del mundo, de la carne, de nada, hermanos. Ahí es donde Él me va a mantener firme, parado hasta cuando Él venga o cuando nos toque partir a cada uno de nosotros. Porque ahorita tiene que orar usted las madrugadas para que de repente no le caiga algo encima y lo mate en el día. Imagínate si andas medio patuleco. ¿Ah? Andas medio patuleco. ¿Qué andas coqueteando al pecado? Te sorprende la muerte ese rato que estás caminando ahí. Que te vas al cielo, te vas. Al infierno te vas si no estás viviendo patuleco espiritualmente. No andas en una intimidad con Dios. No andas tratando de agradar a Dios. ¿Ah? Por eso le digo que el Evangelio es serio, el Evangelio no es juego, el Evangelio no es chiste, el Evangelio no es para pedir. Sabe que yo soy cristiano, pero hago lo que quiero, vivo como quiero y vivo la fiesta, nada que ver. Aquí el Evangelio es camino de vida o camino de muerte, ley del espíritu de vida o ley de la muerte y condenación eterna, mis amados hermanos. Volviendo a la sangre, mis amados hermanos. La sangre, mis amados hermanos, hablando ya literalmente lo que es la sangre, es un fluido vital que circula por todo el cuerpo para llevar nutrientes y oxígeno a todas partes de nuestro organismo. Y a la vez produce desechos, o sea, elimina desechos. La sangre, por eso que Dios dijo, la vida en la carne está en la sangre.
La sangre es que la que cumple el objetivo de llevar todos tus desechos y los evacúa. Los oxigenea, mis amados hermanos. Puntos importantes en cuanto a la sangre en el pueblo de Israel. Vamos a ver, mis amados, ahí. El pueblo de Israel no estaba al tanto de todos los detalles de la función que se hacía con referente a la sangre. Ellos no tenían todavía una noción completa de por qué eran los sacrificios, de por qué se presentaban sacrificios, ¿verdad? Ellos no tenían todavía un conocimiento profundo como lo tenemos ustedes hoy día en estos tiempos. Era un símbolo de lo que iba a venir, esos sacrificios, del que iba a venir como cordero a morir en la cruz del Calvario. Entonces, pero ellos sí sabían la íntima relación que hay entre la sangre y la vida, por ese texto que leímos de Levítico 17:11, ¿verdad? Ellos sí sabían esa íntima relación que había entre la sangre y la vida. Ahí veamos Levítico 17:16. Porque la vida de la carne en la sangre está. También les estaba prohibido al pueblo de Israel desde la antigüedad, mis amados hermanos, comer la sangre. No crean que fue en el Nuevo Testamento que Dios le prohibió a través de los apóstoles en ese concilio que tuvieron en Jerusalén. Porque ahí el Espíritu Santo tomó nuevamente la palabra del Antiguo Testamento para llevarla y hacerla un mandamiento para los gentiles extranjeros que somos usted y yo. Ahí vean, mis amados hermanos, Génesis capítulo 9, versículos 3 y 4, donde les era prohibido comer sangre al pueblo de Israel. Levítico 17:10. Y naturalmente, al tomar los hombres de Dios que se reunieron en Jerusalén, tomaron de esos versículos y lo hicieron conocer a los gentiles por medio del concilio en Hechos capítulo 15, versículos 20 y 29, mis amados hermanos. Ahí donde se les prohíbe comer sangre. Por eso usted no puede comer la sangre. Porque si usted come la sangre, ¿dónde hay la sangre cuando la cocinan aquí? En la salchicha, en el jaguar loco, es el jaguar loco paisano. Qué rico es por ahí. Ahí le ponen sangre. Y en la sangre están las enfermedades. Por eso que Dios prohibió, porque Dios es sabio, Dios cuida a su pueblo. Sabía mi Dios que si comían sangre se iban a enfermar, porque de ahí detectan la enfermedad. ¿Usted cree que en la sangre de los animales no hay enfermedades también? Amén. Ay, pues, aunque son unos cuadrúpedos de 4 patas. Pero algunos son como los animales cuadrúpedos mismos, comen sangre, cristianos comen sangre. Eso es prohibido para nosotros los gentiles. No puedes comer sangre, porque te enfermas. Entonces la sangre es la vida. Deuteronomio 12:23. Al presentar la sangre, la vida es tan sagrada para Dios que el asesinato de Abel, mis amados hermanos, es descrita como clamando venganza desde la tierra. Ahí usted ve a Génesis capítulo 4, versículo del 9 al 14. Génesis capítulo 4, versículo 10. Cuando Dios le dice: a la sangre de tu hermano clama a los cielos. ¿Por qué? Porque la sangre tiene vida. Toda sangre que es derramada de gente inocente, aún de gente no inocente, está yendo a la presencia de Dios. Por eso que se derraman en muchos países del mundo los juicios de Dios. Por la muerte, por la sangre que es derramada en diferentes partes del mundo. Mucha sangre se derrama, asesinatos de arriba para abajo. Ahora se están muriendo más que antes la gente, están matando a la gente. Los sicarios, atropellos, choques. Justamente leí un hombre que fue a Loja a comprarse una camioneta, hermano.
traía comprando de Loja y bajando de Loja a la loma, hermano, se estrella con un carro de transporte y se murió ese hombre. Se murió, sangre derramada ahí, y tantos, como le dije, asesinatos que hay. Entonces la sangre está clamando arriba y juicio de Dios se derrama sobre la tierra. Por eso que tenemos que orar y clamar que Dios tenga misericordia. Porque usted ve ahora Guayaquil, Ecuador, está violento. Ahora se están muriendo más que antes, hermano. Unos 10 años atrás no era así. Pero ahora donde quiera, si usted está mal parqueado y está peor viviendo patuleco, no le falta una bala que de esos sicarios le rebote y lo da. Por eso la madrugada es importante, poner en las manos del Señor nuestra vida, la vida de nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros hermanos, todo, para que Dios nos cuide y nos guarde todo el día. ¿Cuántos hacen eso? Voy. Veo puros espirituales, veo aquí, Dios. Ya hasta alas que estoy viendo que te está saliendo. Entonces será por eso que Dios hace silencio al ver el derramamiento de la sangre, mis amados hermanos. Vamos a ver el pacto de Dios con Noé. ¿Cómo se hizo el pacto de Dios con Noé? Por medio de la sangre. Génesis capítulo 9, versículo 6. ¿Qué dice Génesis 9, 6? El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. La ley llegó a decir, porque la paga del pecado es la muerte. Romanos 6, 23. Ese es el pacto de Dios que hizo también con Noé. La sangre de los animales vamos a ver en el Antiguo Testamento. Ahí usted ve a Levítico capítulo 17 del 1 al 14. Esa sangre de animales sacrificados servía para la expiación, o sea, para pagar las culpas del pecado, que se hacía sobre el altar. Como dijimos en un inicio, había un altar donde se presentaban los sacrificios, que ahí se derramaba sangre del animal. También vea usted ahí, mi amado hermanos, Deuteronomio capítulo 12, versículos del 13 al 16, donde habla de la sangre de los animales en el Antiguo Testamento. O también esos sacrificios, ya los sacerdotes que estaban ministrando ahí, lo hacían en el interior del santuario, más adentro, sobre el propiciatorio, o sea, donde estaba la plancha de oro que sostenía los querubines en el arca del pacto. Ahí vea Éxodo capítulo 25 del 17 al 22, donde hacían esos sacrificios en el interior del santuario, sobre el propiciatorio. Propiciatorio donde estaba la plancha de oro, donde sostenía a los querubines, mis amados hermanos, que se llamaba el arca del pacto. Entonces este acto es algo simbólico de derramamiento de sangre. El sacerdote más o menos dirigía así esta oración: el hombre o el pueblo a quien yo represento, hablando el sacerdote, hubiese debido morir a causa de su pecado, pero la sangre del animal presentado demostraba que había una víctima reservada y ofrecida en el lugar para perdonar los pecados de aquellos que traían los sacrificios. Entonces el sacerdote tiene que haber oficiado como una especie de culto. Presentaba el animal y él lo dedicaba a Dios. Entonces, tu ley queda satisfecha por esa muerte de sangre, otorgando el perdón según la promesa. Presentaban el animal y la persona le era perdonada de su pecado. ¿Por qué? Porque eso lo estableció el Dios de los cielos, como una sombra de lo que iba a venir. Por eso es que mi Dios es sabio. Presentaban animales para perdonar pecados, sacrificios, y se hizo real en el Nuevo Testamento hace más de 2000 años.
se hizo real por medio del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Mi Cristo pagó precio de sangre como un corderito, dice, fue al matadero y no se quejó, nada que ver. Usted ve a las ovejitas, yo vi una ovejita cuando la mataban, no se quejaba. Porque fuimos un día que íbamos a hacer una comida con el ministerio, me fui a un punto de... Tú no fuiste, yo sé. No fuiste con Ricardo, nos fuimos a comprar. Tú fuiste, ¿no? Sí, pues tú fuiste. Ahí fuimos a ver al cabal cuando la mataban a la ovejita, no dijo nada. Ay, qué bueno. Entonces era verdad lo que mi pastor decía. Las ovejitas cuando las van a matar, las llevan al degolladero, no dicen nada, hermano. Así mi Cristo no dijo nada. No se quejó, no le echó la culpa al otro, no le dio coraje, nada. Ahí fue como corderito al matadero por nuestros pecados, mi amado hermano. Entonces tu ley, la ley, queda satisfecho por esa muerte de sangre, otorgando el perdón de los pecados por medio de la promesa. Aquí viene lo importante, mi amado hermano. La misma terminamos. Aquí viene lo importante. El uso que se hizo de la sangre era muy significativo, o sea, muy importante, que tenía valor en los tiempos del Antiguo Testamento. ¿Verdad? Para ese tiempo, esos sacrificios en el Antiguo Testamento, mi amado hermanos, era muy importante. Tenían valor, porque ellos hallaban el perdón, aunque exteriormente, pero hallaban el perdón de sus pecados, de sus maldades. Ahora entramos en lo importante que representa la sangre en el Nuevo Testamento. Vamos a ver una representación anticipada en la sangre, mi amado hermanos, que era desde el Nuevo Testamento. Esa sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario representaba anticipadamente un sacrificio, la vida de tanto valor del Hijo de Dios, quien iría a sacrificar su vida como única esperanza de una raza caída y condenada sin esperanza. ¿Sí o no, mi amor, hermanos? Usted y yo, sin Cristo, o sea, que Cristo no hubiese venido, estábamos condenados a la condenación eterna. Estábamos condenados a vivir en el infierno. Entonces, esa vida tenía mucho valor para Dios. ¿Cuánto más tiene que ser de más valor para nosotros? Sino que ahora cuando venimos a Él ya lo adoramos y le glorificamos, porque sin merecerlo Él murió por mí. Imagínense ser azotado, ser cacheteado, ser puesto la corona de espinas, cargar la cruz. En la cruz le clavaron unos clavos grandes, hermano. Le traspasaron con la espada. Nosotros no merecíamos eso, mi hermano. Pero por amor de Dios lo hizo. Y mi Cristo fue al matadero. Mis amados hermanos. Entonces esa vida tiene bastante valor para Dios, ya que Él iba a sacrificar su vida como única esperanza, mis amados hermanos, de nosotros, pobres hombres, de raza caída por el pecado de la desobediencia de nuestros primeros padres. Y estábamos condenados sin esperanza, mi amado hermano. Veamos qué representa ese sacrificio, mis amados hermanos. ¿Sabe usted qué representa ese sacrificio de mi Cristo? La Santa Cena. La Santa Cena tiene una representación simbólica muy importante con referencia a su sangre. Mire lo que dice Mateo 26, 27 y 28. Ahí está el sacrificio de mi Cristo, que representa la cena. Por eso que la Santa Cena es muy importante. Dios quiera que cuando ya estemos aquí cenemos ya. Ahí, mi amado hermano, ¿qué dijo mi Cristo en Mateo 26, 27 y 28?
Dice que Jesús tomando la copa y habiendo dado gracias, o sea, oró, dijo estas palabras: beban de ellas todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Cuando Dios mandó al pueblo de Israel como mandamiento que hicieran esos sacrificios, era un pacto que estaba haciendo Dios con ellos, de perdón de pecados. Por ese pacto, y mi Cristo se ofrece como el nuevo pacto, que dice que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Remisión es perdón de pecados, perdón. Aquí algo importante, mis amados hermanos. Él toma la copa y da gracias a Dios diciendo: beban de ellas todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, no dice por todo el mundo, que por muchos, ya por muchos, solo son personas que Dios elige para salvación. Porque no todos pueden tener esa dicha de parte de nosotros, de parte de esa gracia y misericordia de Dios, de estar en el Evangelio, de estar aquí gozándonos con Él, de haber recibido esa gracia, esa misericordia de Él, de un nuevo nacimiento. Por eso es que nosotros tenemos al Dios vivo. Nosotros no tenemos un Dios muerto, nosotros tenemos un Dios vivo que vive dentro de nosotros. Y Él nos da vida a nosotros, nos da nueva naturaleza, nos da un nuevo sentido de ver las cosas espirituales, de poder amar a ese Dios verdadero aunque no lo vemos. Pero lo sentimos, pues. Lo sentimos y le damos gloria porque nos cambió y nos transformó. Por eso que este es el verdadero evangelio. Mi Jesucristo es el verdadero evangelio, porque Él está dispuesto a perdonar todo pecado. El hombre se acerca a Él, lo limpia con su sangre preciosa a través de su Espíritu Santo, le da de su Espíritu y lo hace nueva criatura. O sea, lo bello y lo más hermoso. ¿Qué religión te cambió a ti? ¿Qué hombre te pudo cambiar a ti? Y yo quería cambiar y no podía. Muchos de ustedes querían cambiar y no podían. La religión no les podía ayudar. El cura no le podía ayudar, el pastor no le podía ayudar, el evangelista no le podía ayudar. O sea, estoy hablando de un cambio con poder que viene de arriba. Nosotros podemos hacer la oración de fe para el hombre perdido. Nosotros somos un canal de bendición nada más, pero el poder del cambio, de la nueva vida, viene de arriba. Viene de arriba. Nosotros solo somos mediadores para orar y clamar y orar por la persona para que se entregue a Jesucristo. De arriba viene el poder, de arriba viene el Espíritu Santo, la nueva naturaleza. Por eso no te jactes, viejo adefesioso. No te jactes, tú no eres nada. Tú no tienes nada. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Por eso que debemos vivir agradecidos con Él, mis hermanos. Gloria a Dios por eso. Entonces, tomando la copa y habiendo dado gracias a Dios, dijo: beban de ellas todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Cuál es? La sangre de Jesucristo. Que por muchos, no por todo el mundo, por muchos, un grupo limitado. Y en ese grupo limitado estamos usted y yo. Gracias a Dios por eso. Entonces, mi hermano, su sangre representa el pacto de Dios con el hombre. Y compare Éxodo 24:8. Ahí compare. Y se va a dar cuenta que ese es el pacto que hizo Dios con el hombre. La sangre de Jesucristo es el pacto de Dios con el hombre. Para darle nueva naturaleza, perdón de pecados, nueva forma de vivir, nueva forma de pensar, nueva forma de ver y andar en esta vida, mis amados. Entonces su sangre representa el pacto de Dios con el hombre. Éxodo 24:8. Algo que ya era prefigurado. O sea, era una representación anticipada. Es algo prefigurado. Ya era anticipado ese sacrificio de animales, ahora en sacrificio de Cristo. Se hizo real cuando Él vino aquí a la tierra. Entonces se hizo eso en la sangre de Jesucristo, mis amados hermanos. Entonces, mis amados hermanos, ahí nos quedamos. Seguiremos la otra semana, mis amados hermanos. Yo sé que ustedes están cansaditos, mis amados hermanos. Ya la otra semana vamos a ver el tema central de su sangre, mis amados hermanos. Entonces,
Entonces la sangre de Cristo tiene poder para cambiar y transformar, para dar nueva vida al hombre. Esa es la experiencia más bella y hermosa que el hombre que se entregó de corazón pasa en esta vida, hermano. No tiene comparación el amor de padre, el amor de hermano, el amor de esposo, el amor de hijo. No tiene comparación, hermano. Es un amor divino. Es un amor venido del cielo que nos da a nosotros. ¿Sí o no, mi amado hermano? Nos hace hombres llenos de amores. Él nos da de su amor y sentimos sus caricias. Qué bello es este evangelio. Pues este evangelio no lo dejamos. Amén, amén, mis hermanos. No lo dejamos. Aquí vamos hasta cuando me toque partir o suene las trompetas. Ya de viejo, imagínense, hermano. ¿Quién te va a cuidar? Antes más bien de viejo, ya te cierra la puerta a Dios por pecador malo y perverso. Sí, Él cierra las puertas cuando nosotros nos desviamos. Mejor mantenerme así, que yo sé que coge a uno de mis hijos y me va a cuidar. O coge otro hermano y me va a cuidar cuando ya tengo el viejito. Sino que el viejito necesita de ayuda ya cuando está más achacadito, ya no puede caminar. Pues llega a los 70, 75, ya no tiene la fuerza de antes. Entonces síguele fiel, ya eres cuarentón, ya estás viejo también. Sigue fiel a Dios. Sigue fiel a Dios. Si no te cuida tu esposa, te cuida, aunque sea tu hermana. Coge a otro cristiano y te cuida por tu fidelidad. ¿Podemos o no podemos ser fieles a Dios? Claro que sí. Es que Él nos dio de su fidelidad. Nosotros somos fieles a Dios. Por esa fidelidad es que nos cuida y nos guarda. Entonces no te desvíes. No peques, no hagas lo malo, para que Él te cuide en tu vejez, porque ya se te están cayendo los dientes, ya se nos empieza a ver las arrugas, ya la fuerza empieza a menguar. Entonces usted que está joven no hable, ese viejo habla. Entonces tú vas a llegar peor viejo que estás hablándole. Amén, amén. Nosotros vamos a llegar a viejitos. ¿No? ¿Cómo sería cuando llegaste? Ya ni hablar se puede ver, hermano. Amén, amén. Y lo importante, mi amado hermano, sigamos fieles. No tenemos punto todavía. Sigan fiel a Dios. Oren, busquen a Dios, estudien la palabra. Saquen el tiempo a Dios. Suena la trompeta y te vas para el cielo. Pero si no estás haciendo nada de esos ejercicios espirituales, te quedas a conocer al papá de este. Pongámonos de pie, mis amados. ¿Sí saben cuál es el papá de este? No, nosotros no lo vamos a conocer. El carnal, el frío, el que no busca a Dios, es el que lo va a conocer al papá de este. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos, Señor amado. Esa ley del Espíritu de vida me dio vida nueva. Nueva manera de pensar, una nueva manera de ver, una nueva manera de actuar. Tenemos fallas, tenemos errores, a veces pecamos, Señor, pero ayúdanos a seguir perfeccionando esas áreas débiles que todavía tenemos, Padre. Hasta cuando tú vengas, tú nos seguirás perfeccionando. A veces no queremos, pero ayúdanos a hacerlo, Señor. Porque nuestra naturaleza es ser rebelde, malo y perverso, Padre. Ayúdanos en tu infinito amor, en tu infinita misericordia. Que tu Espíritu Santo nunca nos deje. Aun cuando tal vez pequemos sin querer o queriendo o desobedezcamos, Padre, que tu Espíritu no se aleje, Padre. Porque sin tu Espíritu Santo no podemos vivir. Somos árboles secos y muertos sin tu Espíritu Santo, Padre. Ayúdanos a seguir. Que sigamos sintiendo esa presencia bella y hermosa en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, Señor, que refrigerio a nuestros huesos, que nos anima a seguir avanzando, Padre. Ahí ayuda y fortalece a tu pueblo, Señor. En esta nueva semana que viene, Padre, tú sigas con ellos. Sigas ayudándolos y fortaleciéndolos, Padre. Que ellos no retrocedan, sino que te sigan buscando más a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito Espíritu Santo de Dios. No los abandones. En sus debilidades, en su flaqueza, ayúdalos y levántalos, Señor amado.
porque es tu pueblo que tú has elegido para salvación. Sigue tratando con ellos. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén, amén.